Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Carlos. Seguimos en la continuación, ya este es el cuarto video del estudio como en los días de Noé. En el video pasado hablábamos acerca de que las personas se hacen un Dios falso, diciendo: Dios es un Dios de amor y nunca ejecutará juicio contra el pecado. Si Dios no me salva, mi religión me salvará. Y mi religión me enseñó que todos somos hijos de Dios. ¿Cómo podría Dios destruir a sus hijos? Pero realmente esto no es lo que dice la Biblia. Miremos por ejemplo lo que dice en Juan capítulo 1 versículo 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En los días de Noé no eran diferentes a nuestros días. Si hay algo que caracteriza al ser humano es el pecado. En cualquier época de la historia que hablemos, la incredulidad hacia Dios es un mal universal de todas las épocas, razas y naciones. Aunque Dios mismo baje del cielo ante sus ojos, el incrédulo no creerá. La incredulidad es tan atrevida que aún teniendo a Jesucristo mismo ante sus ojos, demostrándoles y enseñándoles, no le creyeron. El incrédulo, en su opinión y su propia forma de justificar su pecado, rechaza la luz de Cristo. Él lava su pecado con la religión, con sus buenas obras y con el cumplimiento de las tradiciones de sus padres. Esa era la forma que usaban y defendían los fariseos, y se ofendían cuando Jesús los enfrentaba a su condición. Por eso lo mataron, al igual que hicieron con sus seguidores. El hombre podrá tratar de lavarse de su pecado con la religión o con sus obras de caridad, o en su propia opinión declararse limpio. Pero el pecado es una mancha indeleble que no se borra con los jabones y baños de la religión y de obras muertas, y menos con la propia opinión que algunos se inventan para justificarse a sí mismos. La Biblia dice en Jeremías capítulo 2 versículo 22: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Solo hay una forma de ser lavado del pecado, y no es con tu religión ni con tus obras o tu opinión propia. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. También miremos lo que dice en Hebreos capítulo 10 versículo 22 al 23. Acerquémonos a Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando se es salvo por la sangre de Cristo, hay una plena certidumbre, seguridad y confianza, una fe salvadora que te hace anhelar la esperanza de tu encuentro con Jesús. Para los que somos salvos, la esperanza de este encuentro es motivo de dicha y felicidad, porque hemos creído a sus promesas. Pero para los incrédulos, este encuentro será algo terrible. En Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El juicio por el pecado vendrá, y así lo advierte la Biblia, así lo advierte nuestro Señor Jesucristo, y las señales dan cuenta que el día está cerca. Ese día será para muchos como en los días de Noé. Muchos no entenderán hasta que el juicio de Dios venga. Mateo capítulo 24 versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El mensaje de este tiempo es el mismo de los días de Noé. En tiempos de Noé, la advertencia era más que: arrepiéntanse, prepárense para el juicio que vendrá sobre el pecado, súbanse al arca de la salvación, y por la misericordia de Dios que los ama, serán librados del juicio. Ese era el mensaje que Dios le mandaba a Noé que predicara, y es el mismo que sigue predicando hoy. Si tú no has atendido a este mensaje,
Es hora que lo atiendas. No es sensato que esperes a que te ocurra lo mismo que en los días de Noé. Por supuesto, es tu elección. Tú decides si le crees a Jesucristo o no. Tú decides si te arrepientas o si consientes seguir escondiendo tu pecado. Tú decides si sigues a Cristo o sigues tu propia opinión. Solo tú puedes decidir el destino eterno de tu alma, nadie más. Muchas veces escuchamos que la gente dice: solo Dios sabrá para dónde me manda ese día. Esperemos a ver qué pasa, solo Dios sabe. Estas personas tienen razón. Dios sabe que los tendrá que enviar al infierno por no atender a su mensaje de salvación y arrepentirse de su pecado. La paciencia de Dios y su misericordia es grande. Él te ha estado hablando todo el tiempo, a través de su palabra escrita en la Biblia, a través de la predicación del Evangelio, a través de la voz de tu conciencia. Sin embargo, al igual que en los días de Noé, Dios aún es paciente. Pero eso no significa que detendrá el juicio que vendrá sobre los incrédulos. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El agua fue el instrumento que Dios usó para ejecutar su juicio. Podríamos decir que la misma agua que hundió a unos para perdición, fue la misma agua, que elevó a otros en el arca de la salvación. En otras palabras, el juicio de Dios es a unos para salvación y a otros para condenación. Como leímos antes en Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La paciencia de Dios muestra su gran amor por la humanidad, y el mensaje es el mismo, repetido de una y de otra manera en la Biblia. Paradójica y bíblicamente hablando, es más la impaciencia de los hombres burladores porque les venga pronto el juicio que la paciencia de Dios por salvarlos. Veamos también lo que dice en 2 Pedro capítulo 3 versículo 3 al 15. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecieron así, como desde el principio de la creación. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana. El próximo video ya será el quinto video acerca del estudio como en los días de Noé. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden compartirlo, suscribirse, darle like, comentar qué les parece y nos vemos aquí la próxima semana. Un abrazo, hasta luego, feliz semana.